Comencemos hablando de Karl Marx y su teoría sociológica, de gran importancia en la sociología del siglo XXI, ya que nos permite analizar cualquier sociedad y los distintos movimientos sociales. Cuando hablamos de Marx, es importante entender el concepto de dialéctica. El método dialéctico es adoptado por Marx de Hegel y lo adaptan para el estudio de las funciones y de las relaciones en el mundo material. Este método dialéctico presenta dos principales características. La primera es que se distingue de la mayoría de los sociólogos de la época por tener una relación multicausal y multidireccional, en oposición a la clásica relación causa-efecto. Esto nos da como resultado que los factores sociales pueden influir en otros y estos, a su vez, en el primero, dando como resultado relaciones recíprocas. De igual manera, los hechos y valores están entrelazados. Es por ello que el estudio del mundo social conlleva necesariamente una carga valorativa. De lo contrario, nos da como resultado una sociología inhumana, en palabras del propio Marx. Con esto podemos decir que los componentes del mundo social no tienen límites definidos. Es por ello que se entrelazan constantemente y también pueden cambiar de lugar. La dialéctica se encuentra interesada por el conflicto y la contradicción entre los distintos niveles de la realidad social. Un ejemplo de este es el conflicto entre la burguesía y el proletariado, que según Marx es el conflicto último de la sociedad capitalista. En esta relación, la burguesía explota constantemente a los trabajadores, quienes reaccionan en una oposición. Los burgueses realizan una mayor explotación, lo que nos da como resultado una confrontación entre las dos clases. La dialéctica se interesa por conocer la relación entre los fenómenos sociales presentes, así como pasados y futuros. Es por ello que para la dialéctica es importante realizar una investigación histórica. Otro tema importante en el pensamiento de Marx es el potencial humano. Anteriormente, en las sociedades primitivas, el objetivo principal era la supervivencia, lo que no daba tiempo a los seres humanos para poder alcanzar este potencial. En el capitalismo existe un ambiente opresivo que no permite la libertad de las personas, mientras en el comunismo existe un entorno libre que permite desarrollar completamente. Encontramos los conceptos de capacidades y necesidades. Las capacidades son aquellas aptitudes de las personas del pasado, el presente y el futuro. Las necesidades son deseos de cosas no inmediatas. Esta capacidad y necesidad las podemos encontrar de forma natural, aquellas que son compartidas con los animales, y específicas, que son exclusivamente humanas. La primera de estas potencialidades la constituye la conciencia, que es el núcleo del potencial humano, y es lo que distingue a los hombres de los animales. Es un producto social que se deriva de la acción y la interacción humana. Para ello tenemos una percepción, que es el contacto directo con la naturaleza a través de los sentidos, una orientación que organiza y da un marco a estas percepciones, y la apropiación a través de las capacidades creativas sobre la naturaleza que conlleva a precisamente apropiarnos del objeto.
Para Marx, el concepto de actividad, trabajo y creatividad no pueden separarse ya que están intrínsecamente relacionadas. La actividad es todo movimiento que está implicado en la producción y es producto de un esfuerzo deliberado. Es el medio a través del cual las personas se apropian de los objetos. El trabajo es la actividad consciente y deliberada que se realiza en el proceso productivo, y la creatividad es la capacidad de los seres humanos de realizar productos únicos, lo que nos da como resultado una objetivación, es decir, una producción de los objetos en las que se expresan las capacidades del ser humano. Todo esto se realiza a través de la sociabilidad, que es la capacidad de los seres humanos de relacionarse con otros para poder apropiarse de la naturaleza. Para Marx, la alienación tiene 4 componentes básicos. El primero es que están alienados a su actividad productiva, es decir, los trabajadores no trabajan para sí mismos, sino que trabajan para los capitalistas, ya que estos les pagan un salario a cambio de utilizarlos en lo que deseen. El segundo componente es que están alienados al producto, ya que el producto de su trabajo solo beneficia a los capitalistas. Este producto no satisface las necesidades primarias del trabajador. El tercer componente es que están alienados a sus compañeros de trabajo. El capitalismo destruye la cooperación natural y se ven obligados a trabajar codo con codo para los capitalistas. El cuarto componente es que están alienados de su propio potencial humano, ya que estos individuos se realizan cada vez menos como seres humanos y como consecuencia pues es una masa de personas incapaces de expresar sus capacidades humanas. La emancipación es básicamente la transición hacia la sociedad socialista y la emancipación solamente se puede lograr una vez que el proletariado actúa. No puede esperar pasivamente a que éste simplemente desaparezca. La meta de la emancipación es el comunismo. Las estructuras de la sociedad capitalista, pues en primer punto tenemos las mercancías, que para Marx pues es un problema estructural central de la sociedad capitalista, ya que la mercancía aparece como una realidad externa, casi mística, y como consecuencia también tenemos el fetichismo de la mercancía, que es que los actores llegan a creer que su valor procede de las propiedades naturales de las cosas. La reificación es el proceso por el que se llega a creer que las formas sociales humanamente creadas son naturales, universales y absolutas, y como consecuencia esas formas sociales adquieren pues estas características. El trabajo como fenómeno social se convertía en una mercancía, ya que la fuerza de trabajo aparece en el mercado como una mercancía exclusivamente y en medida en que su poseedor, el individuo propietario de esa fuerza de trabajo, la pone en venta o la vende como mercancía. El capital en manos de la burguesía explotan a los trabajadores y estos son responsables de la creación. O sea, los trabajadores son culpables de la creación del capital. Para Marx hay 2 tipos de circulación de mercancía, que es dinero, mercancía, dinero, y mercancías, dinero, mercancías. El primero es el principal y el más común, ya que este predomina y es el segundo tipo histórico de circulación de mercancías, porque el trueque es el primero. Denomina en este circuito capitalista comprar para vender, pues se compra una mercancía con dinero para cambiarla por dinero.
La propiedad privada, según Marx, es el producto, resultado o consecuencia necesaria del trabajo alienado. Y la división del trabajo. Para Marx, los aspectos culturales de la sociedad capitalista empiezan desde analizar las grandes estructuras de la sociedad y su influencia alienadora sobre los seres humanos. La conciencia debe ser un reflejo de la sociedad que exprese las condiciones de su estructura, tanto económica, de su dominio y su opresión. También dice que la conciencia de clases es un fenómeno por el cual las personas con la misma condición socioeconómica se identifican entre sí y actúan como un gran grupo en busca de alcanzar sus objetivos. Tanto capitalistas como trabajadores tienen una percepción errónea del modo en que funciona el sistema y del papel que ellos desempeñan en él. También nos explica que la ideología es un sistema integrado por ideas que es externo al individuo y resulta coercitivo para ellos. La teoría económica marxista argumenta que la ciencia económica se orienta al estudio de las relaciones sociales de producción y del modo de producción de una sociedad en un determinado periodo histórico, así como sus posibilidades de poder transformarlo. El motor de la historia consiste en la forma específica en que los individuos y las sociedades satisfacen sus necesidades materiales o producen los medios de subsistencia. Mediante la producción se gesta el valor, y a ella subyacen los fenómenos de explotación de la fuerza de trabajo, así como la formación de la plusvalía. Emil Durkheim. Los hechos sociales de Durkheim conciben que la existencia de fenómenos específicamente sociales se constituyen por unidades de estudio que deben ser abordadas con técnicas sociológicas. Redefinió la sociología como la ciencia que tiene como objeto el estudio de los hechos. Los hechos sociales son los modos de actuar, pensar y sentir exteriores al individuo, pues existen con anterioridad en una determinada sociedad y poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen al individuo. Son colectivos porque son parte de la cultura de la sociedad y son coercitivos porque los individuos se educan conforme a las formas y reglas de la sociedad en la que nacen. Tres puntos importantes de estos son la lengua natal, la escritura y el sistema monetario. Para Durkheim existían dos tipos de sociedades ideales: una basada en la solidaridad mecánica, que es una estructura social con poca o ninguna división social del trabajo, y la solidaridad orgánica, que presenta una mayor y refinada división del trabajo. Concibía esto como un hecho social que indicaba el grado en el que las tareas eran especializadas en una sociedad. Una sociedad caracterizada por la solidaridad mecánica se mantenía unificada debido a que sus miembros tienen aptitudes y conocimientos similares, mientras que las sociedades caracterizadas por la solidaridad orgánica, esta diferenciación y especialización facilitaría la cooperación entre las personas y permite que puedan apoyarse en una misma base de recursos. Tiene otros conceptos claves, como la densidad dinámica, que es la transición entre un estado y otro, de los dos tipos de solidaridad antes mencionados. El primero se refiere a un aumento de capacidad y cantidad de personas, a un aumento de la interacción que va provocando el aumento de la competencia por los recursos escasos y una lucha más intensa por la supervivencia. En el caso de la división del trabajo y la densidad dinámica, estos producirían diferentes tipos de solidaridad social. Uno es el derecho depresivo, que se presenta en sociedades con solidaridad mecánica, donde la mayoría de sus miembros creen en una moralidad común y cualquier ofensa contra su sistema de valores suele verse de mayor importancia para la comunidad. El derecho restitutivo, que es característico de una sociedad con solidaridad orgánica, en la que los individuos se les suele pedir en este tipo de sociedad tan solo que cumplan con la ley o que recompensen a los que han resultado perjudicados al no cumplirla.
encontramos también otro tipo de conceptos, como la anomia, que se refiere al debilitamiento de la moralidad común, es decir, los individuos no tienen un concepto claro de lo que es una conducta apropiada, aceptable y de lo que no lo es. También encontramos a la conciencia colectiva, que define como el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad. Y las representaciones sociales, que son extractos específicos de la conciencia colectiva, es decir, son normas y valores de colectividad específicas como la familia, la ocupación, el Estado y las instituciones educativas y religiosas. Para Durkheim, los hechos sociales pueden influir en nosotros y pueden hacernos perder el sentido o la calma sin que nosotros lo queramos. Para esto, Durkheim utilizó el suicidio para demostrar que las corrientes sociales son externas y coercitivas para el individuo. Y tomó este tema ya que es relativamente concreto. Para él hay dos tipos de hechos sociales, que son los materiales, como las instituciones, la sociedad, e inmateriales, como los valores, las leyes y las normas. Los tipos de suicidio, Durkheim los divide en 4. El primero es suicidio egoísta y menciona que este tipo de suicidio se encuentra en sociedades, colectividades o grupos en los que el individuo no está totalmente integrado y no todas las necesidades pueden satisfacerse o quedan insatisfechos estas necesidades y esto genera más y más necesidades. El segundo es suicidio altruista, que este es el que más probablemente se realice cuando la integración social es muy fuerte y el individuo se ve literalmente obligado a suicidarse, como en muchos suicidios colectivos, como ejemplo. El tercer suicidio anómico, que es el principal tipo de suicidio para Durkheim, y este tiene una regulación débil. Aumenta la probabilidad cuando justamente las fuerzas reguladoras de la sociedad suele crear insatisfacción en los individuos. Y por último, el suicidio fatalista, que es una regulación extrema. Sucede en personas cuyo futuro o cuyas pasiones están violentamente comprimidas por una disciplina. Para Durkheim, la mente colectiva pensaba que los hechos sociales estaban rígidamente separados de los hechos psicológicos. Sin embargo, también admite que los hechos sociales inmateriales se anclan a estos procesos mentales. Y las corrientes sociales pueden considerarse como conjuntos de significados que comparten miembros de una colectividad. Esta definición que la colectividad le da no puede derivarse de la mente de un solo individuo. Tienen que estar compartidas por miembros de esa colectividad. Durkheim y su idea sobre la religión. Para Durkheim, la religión sería la expresión de las conciencias colectivas, o si se quiere ver, la función de nuestras conciencias individuales que se unen para formar una conciencia propia. Durkheim explica también que la complejidad de los sistemas religiosos es directamente proporcional a la complejidad de las sociedades, y también que cuando una sociedad se encuentra con otra, existe la tendencia a enfatizar el universalismo. Durkheim define también que la religión es un sistema unificado de creencias y prácticas referidas a cosas sagradas, es decir, que se separan y prohíben, dando creencias y prácticas que unen a sus adherentes a una comunidad moral llamada Iglesia. Esta definición es de tipo funcional,
en el sentido de que explica que el rol de la religión en la vida social esencialmente unifica sociedades. Con esta definición también distingue el paralelismo entre la distinción de Dios y los humanos. Pero esta definición no estipula lo que debe ser sagrado o lo que no, dejando así un campo fecundo para la extensión de su modelo, desbordando el campo de las religiones y el grupo religioso. Así surgen nociones tales como la religión civil o la religión de Estado. Proponía el reformismo social. Para él, los problemas de la sociedad moderna eran aberraciones temporales y no dificultades. Se les consideraba como si fueran patologías, por lo tanto, eran modificables. Para ello, propone asociaciones profesionales, que daban una estructura y proporcionaban moralidad integradora, donde agrupaban a personas y las organizaban bajo un mismo grupo propio. Él consideraba que esta reforma dependía de los cambios que se produjeran en la moralidad colectiva, proponiendo el término culto al individuo, englobando la idea de que el individualismo se convierte en el sistema moral de la sociedad moderna. Para Durkheim, las personas, o el actor, y sus procesos mentales eran factores secundarios, variables e independientes, cuya explicación residía en otros factores que eran focales e independientes de los hechos sociales. Por lo tanto, criticaba el estudio de la conciencia, aunque reconocía la importancia de los procesos mentales, y su última meta fue integrar estos procesos en un sistema teórico. Además, se interesaba por la internalización de las costumbres sociales a través de la educación, e identificó varios componentes de la naturaleza humana, como los impulsos biológicos, los sentimientos sociales y sus fenómenos asociados, además de pensar que las personas tenían una naturaleza social. Una idea interesante es que para Durkheim, solo a través de la disciplina se podía moderar deseos y apetitos de cualquier clase, además de que los individuos nacían con un sentimiento de autonomía, proponiendo como objetivo primordial del proceso de socialización el desarrollo de un sentimiento de dedicación y respeto a la sociedad y su sistema moral. Por último, una de las críticas que se hace a Durkheim es acerca de la acción individual y la interacción, asumiendo que no fueron tan detalladas, considerándose un punto vulnerable dentro de su obra, destacando que no se detalla la idea de cómo los cambios a nivel macrofenómenos sociales producen cambios en otros niveles, es decir, solo se analiza la naturaleza de estos cambios como la acción e interacción individual y no cómo varían como resultado de las diferentes variaciones entre corrientes sociales.